Hola, bienvenidos y muchas gracias por haberle dado clic a este video. Mi nombre es Mario Ernesto, soy un tapicero activo y les comparto videos relacionados a tapicería muy a menudo en este canal. Así es que si usted no se ha suscrito, yo le invito a que lo haga y déjeme decirle de que va a aprender muchísimo relacionado a tapicería. En este video ya lo tengo en el canal desde hace varios años. Está en inglés y en español. Este trabajo lo componen 4 videos. O sea, parte 1, parte 2 y así hasta llegar a la parte 4. Si yo uno esas 4 partes, duraría más o menos 2 horas y media. Pensando en lo que están aprendiendo y en los que ven mis videos en su teléfono móvil, se me hace mucho tiempo y se me hace que consume muchos datos. Eso me llevó a mí a reeditarlo, hacerlo solamente en español y en mucho menos tiempo. Todo asiento ustedes lo van a tener que sacar del carro y desarmarlo. Por lo general, ralece el asiento que usted lo va a poder tapizar sin quitarle los plásticos, sin quitarle los correderos. Ralez. Va a usar un dado 15 y va a usar un dado 12. Para quitar esto, en sí los dados van a variar dependiendo del año o el modelo del automóvil. Todo asiento, todo respaldo que usted vaya a tapizar, cuando lleva curvas, usted le va a tener que ponerle marcas. Las marcas son esenciales, especialmente si usted se está enseñando. Note cuánta marca lleva ese asiento. Entre más marca, es mucho que mejor. Entre más curva, usted le tiene que poner más marcas. Si el asiento es plano, no lleva curvas, las marcas van a ser mucho menos. La marca del centro es esencial, al igual que todas las demás marcas. Cuando usted ya lo terminó de marcar, usted va a empezarle a desarmar. En este, le voy a quitar el corredero o el traque, o el track como se le dice en inglés también, lo voy a quitar, porque es mucho más fácil. El material va abajo del traque, del corredero. Es un 12 milimétrico. Les muestro el dado, pero en sí la medida varía. Por lo general, Toyota el dado es número 12 y 14 en la mayoría. Después de que yo quité los correderos, o usted haya quitado los correderos, usted va a tener que remover la funda. Estoy utilizando una cortadora que no se le hace mucha fuerza para cortar las grapas. Nunca usted tapice un asiento o un respaldo dejando la funda vieja abajo. Nunca. Remuévale todas las grapas. Hay algunos que nomás le cortan el vivo o al asiento o al respaldo y le ponen una espuma de media y arriba de eso le ponen el forro o la funda nueva. Entre usted mejor trabaja, mejor es. Usted se va creando un nombre, usted se va haciendo fino para trabajar. Si usted se acostumbra a trabajar chambón o a trabajar feo, no es nada bien. Cobre un poquito más, dedíquele un poquito más de tiempo y haga el trabajo bien. Cuando usted haya removido las grapas, usted va a empezar a separar las piezas del asiento. En este caso es asiento, pero puede ser un respaldo. Usted las va a separar. Puede descoserlas o puede cortarles al ras del vivo. Yo le estoy cortando, pero en muchas ocasiones yo lo descoso. Son varias maneras como usted puede separar esas piezas. Es más fácil separarlas y utilizar esas piezas siendo de que están en un buen estado como molde o plantilla para poder cortar la funda nueva. Tiene que tener una tijera, la tijera tiene que tener filo. Y si usted nota algo, la parte de atrás de ese asiento, la cola o el tail, es de otro color. ¿Por qué es de otro color? En muchos automóviles ese material es de otro color porque no se ve. Ya desarmé el respaldo, no se le mostré. Van a ver muchas cosas que no se las voy a mostrar porque son fáciles y yo pienso que ustedes van a discernir cómo es que va. Usted ve que le estoy poniendo un material allá abajo. No traía material. Usted preguntará por qué le va a poner esa tela. Bueno, es simplemente para proteger la espuma, para que dure más, para que el hierro del respaldo o del asiento no corten la espuma, lo cual suele pasar muy a menudo cuando no trae un refuerzo la espuma ahí. Le pongo pegamento. El pegamento que yo estoy usando es el que siempre utilizo, el Land Down. Después de que
Le puse esa tela, le estoy poniendo una espuma de media pulgada de grueso. Por lo general yo hago eso. Aunque usted ve la espuma que trae el respaldo, se ve que está en muy buenas condiciones. Muchos no le hubieran puesto, déjenme serles sincero, muchos no le hubieran puesto. Yo siempre le pongo, el cliente va a sentir una diferencia, aparte se va a ver mucho que mejor porque va a tener material nuevo, pero al sentarse él va a sentir una diferencia. Eso es lo que yo quiero, que se sienta la diferencia y que se vea mejor. Claro, por todo esto uno cobra, no crea de que ahí está lo que es el respaldo ya listo. Y voy a reparar lo que es el asiento. El asiento, la parte que más se daña por lo general es la parte del chofer o del motorista, la que más se daña, la que más se rompe. Y eso es lo que voy a hacer, voy a pegar esto. Lo dejo que seque y ahí pega. Les estaba mencionando de que siempre pongan la espuma. Por lo general uno incluye el precio de la espuma de media, que no lo necesite, ya lo incluye eso, lo incluye uno ya en el precio. Pero hay clientes que no quieren pagar y me imagino de que cuando el cliente no quiere pagar uno trata de gastar mucho menos material. Yo entiendo esa parte porque hay clientes que no quieren pagar y quieren calidad. Ahí voy a hacer lo mismo. Ahí le voy a poner una tela para reforzar esa parte. Si ustedes notan, trae una tela blanca, pero es muy delgadita. Es más, ya hasta ni se ve. Se desgastó. Y le pongo pegamento acá. Eso no se ve. Es la tela esa. Puede ser cualquier tela, cualquier lona, cualquier vinil que ustedes le pongan ahí. Cualquiera. Ustedes van a amoldar la tela a la forma que tiene la espuma. No quieran moldar la espuma a la tela, no. Usted que se está enseñando, esto es un buen video para usted. Este procedimiento siempre se hace. Siempre se hace. Usted le va a recortar a todo alrededor. Tiene que asegurarse que las mallas esas estén bien. Muchas veces eso está todo cortado. Cuando los alambritos que van abajo, la malla que va abajo está toda cortada, usted tiene que reemplazarla. Hay varias maneras como usted puede reemplazar eso. No solamente comprando una malla idéntica a la que ya tiene. No, puede ponerle una lona y eso le va a funcionar. Le va a durar mucho tiempo. Los asientos de hoy en día de Ford, Chevy, que son de 3 personas, traen una lona. Y la espuma se daña, pero la lona sigue estando en muy buenas condiciones. Hago lo mismo que hice en el respaldo, le pongo espuma de media y la recorto. Después de que usted recortó la funda o ya arregló lo que es la funda, va a cortar el material. El vivo, ese es el material del vivo, es 1 pulgada, 1/8, es así como lo corto. La tela esa se le conoce como tweed y le voy a poner espuma de media pulgada de grueso. El diseño que va a llevar es un poquito diferente. Si usted nota, lleva un plisado grueso, plisado como de 2 pulgadas. Y lleva uno más pequeño. Yo lo voy a poner una sola costura en vez de 2 que trae a la par. Mucho más fácil. En veces los clientes piden el diseño original que trae, pero muchas veces ellos dicen no me le pongas tanta raya. No me le pongas tanta costura, en vez de las costuras se rompe, yo quiero eliminarle ciertas costuras. Uno en ciertas ocasiones le puede sugerir al cliente, en otras ocasiones uno tiene que hacer lo que el cliente dice. Le puse pegamento, voy a pegar todo eso muy bien, que no le queden burbujas de aire. No hay necesidad de empapar de pegamento esa parte. ¿Por qué? Porque ahí van costuras. Simplemente póngale pegamento lo suficiente para que se detenga, no se mueva mientras usted le está cosiendo los plisados. Ahí está, va a llevar, es de 24 por 55. Usted tiene la funda vieja, simplemente mídalo y dele 2 pulgadas extra a los lados, a lo ancho, y dele 4 pulgadas extra a lo largo, en el asiento y en el respaldo. Y va a venir usted y lo va a marcar, lo va a dividir a la mitad. Muchos lo que hacen, ponen la funda vieja y le ponen las líneas así como está en la funda vieja.
Puede utilizar una cinta métrica. Note, yo mido en medio y el ancho que tiene esa costura simplemente la pongo ahí. Son 5 pulgadas. De un plisado, de una línea de un plisado al del otro lado son 10 pulgadas. Entonces yo hago los plisados de 2 pulgadas. Y le marco un lado. Y simplemente paso a tirar esas rayas. Y así usted va a tirar todas las líneas. Todas esas líneas. Después de que tiró esas líneas, usted va a marcarle la costura que lleva cruzado. Yo siempre, si la costura va de donde comienza el material hasta donde va la costura, tiene 8, yo le doy 9,5. Y hago lo mismo con el respaldo. Corto. Usted va a hacer lo mismo. Ya corté, pero no he cosido. Esta es la banda del asiento. Usted la va a separar. La pieza del lado derecho y el lado izquierdo son iguales. El tamaño es igual, pero una es del lado izquierdo y una es del lado derecho. Yo por medio de una voy a cortar la otra. Esta parte es derecha. Y vamos a cortar las piezas más largas primero. Siempre haga eso. Pongo una raya. Y pongo otra raya. Aquí hago lo mismo. Pongo una raya. Y vamos a trazar esa raya. Si usted ve que la regla está torcida, es el efecto de la cámara. En ese tiempo yo no sabía cómo manipular muy bien la cámara. Y corto. He doblado el material. Si ustedes notan, el material está doblado, pero estoy cortando nomás una capa. Aquí ya voy a cortar doble. ¿Por qué? Porque son 2 piezas, una del lado derecho y una del lado izquierdo. El mismo tamaño. La única diferencia es que una es izquierda. Y no pueden ir las 2 al mismo lado. Le estoy dando aumento para la costura, le estoy poniendo esas marcas. Y ya tengo 2 piezas. Material va a lo contrario. Y yo voy a cortar. Abajo le he dado aumento porque lleva un doblez. Usted nota que le estoy haciendo unas pinzas. Bueno, eso es para que el material se acomode a la marca. Y ahí ya está. Ya tengo el lado derecho y el lado izquierdo. Bueno, sigo marcando doble. Esta es la pieza que va unida a la que acabo de cortar. La marco. Pongo la pesa para que no se mueva y corto sobre la línea. Si usted va a utilizar las partes viejas para cortar, asegúrese de estirarlas bien a la hora que las marque, porque si no las estira bien puede que le falle, le mienta y a la hora de la armada usted diga, bueno, o a la hora de la cosida usted diga, bueno, las piezas aquí no me están dando, me está sobrando o me está faltando material. Es porque no lo estiró. Esta es la pieza de un respaldo, la que va al lado. Y la voy a cortar doble siendo de que van 2 piezas. Y siempre dando el aumento y poniéndole las marcas. Y aquí ya está. Está listo. Esta es la cabecera. La parte de los lados y de atrás vienen 3 piezas. Lo de enfrente va a ser de tela. Simplemente corto la más grande. A muchos este tipo de asiento les cuesta por la cabecera.
Y ahí tengo ya esas piezas. Me aseguro de que sean a mano. Y ahí está. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, a esa pieza se le unen dos piececitas más, una al lado izquierdo y otra al lado derecho. Y vamos a cortarla. Son dos cabeceras. Tienen que ser 4 piezas. 2 derechas y 2 izquierdas. Ya están cortadas y como son 4, bueno, vamos a cortar la otra. Y aquí está. En algunas ocasiones a eso se le pone espuma de 1/8, en esta no. La pieza gris que ustedes ven es la que va arriba en el respaldo. Lleva una pequeña curva de allí es derecha. La pieza que ustedes ven que es como blanca o gris, esa es la parte de abajo del respaldo. Yo simplemente la estoy calcando y corrigiendo ciertas cositas que se tienen que corregir. Pongo la raya y eso de... les pongo una marca, usted va a ponerles cualquier marca para no confundirse. Yo aquí lo mismo, le pongo una marca en medio y prácticamente lo que son las piezas de vinil ya están. Ahí están. Todo lo que es vinil ya está. Ok, esto que ustedes ven, le estoy agregando espuma de 1/4 de pulgada de grueso. Eso es parte de la cabecera de enfrente. Tela. Muchas veces se les pone tela, muchas veces se les pone vinil. Yo la voy a calcar exactamente como está la vieja. Simplemente la estiro, la acomodo y le marco. Ahí está. Bueno, son 2 piezas. Yo las puse a las 2. De un solo las estoy cortando. Y le estoy poniendo las marcas. Ya tengo las 2 cabeceras. No te le doy vuelta. Simplemente para asegurarme de que el lado izquierdo sea igual al lado derecho. Ahí está. Le voy a sacar centro a esto porque lleva unos bordados, unos stickers. El cliente los trajo. El cliente dijo, yo lo quiero en esta parte y quiero el otro en la otra cabecera. Yo simplemente se los voy a pegar ahí y de ahí los voy a coser. Pongo pegamento simplemente para que se detenga. Este va aquí. Está listo para coserse. Y este está ahí. La D significa motorista. Ok. Después de que yo corté todo, lo que me aseguro es de que la máquina esté cosiendo muy bien. La reviso. Y tiene el hilo que siempre uso, que es el B92. En el B92 no hay que ajustar cuando uno cose en grueso o en delgado. Hay otros hilos que usted sí tiene que ajustar, dependiendo de lo que vaya a coser. Yo coso y coso sobre esa marca. Usted ve que usé una tiza, un yeso para marcar, eso sale. Sale con aire, sale con jabón y sale con gasolina. Todo lo que usted ve que está como amarillo. Coso lo más derecho que se pueda. Tiene que ir exactamente sobre la marca esa costura. Si usted va a empezar a coser o se está enseñando a coser y le cuesta eso, no es que sea imposible, simplemente a usted le falta un poquito más de práctica. Todos los que llevamos años trabajando en esto pasamos por eso. Y usted se preguntará cómo es que él tira la costura bien derecha. Bueno, fue práctica, fue todo. En sus inicios, él era igual o peor que usted si usted se está iniciando. Y ahí está. No les voy a mostrar cómo coser todo, porque en verdad no tiene el chiste, siendo de que nomás es coser. Simplemente les voy a mostrar cómo se hace un plisado.
Entre más grande es el plisado, pueda que le cueste más, porque usted tiene que controlar el plisado. La tela no lo tiene que controlar a usted. Una mano derecha, una mano al lado izquierdo de la aguja y detenga el plisado derecho y cosa. Y ahí está ya. Bueno, eso lleva una costura cruzada. Y lleva una cercha por abajo. Y son dos costuras cruzadas. Una al lado izquierdo y otra al lado derecho. Ya hice esas costuras, ya se las puse. Ahora lo que sigue es copiar la parte nueva conforme a la vieja. Eso es lo que sigue. Usted va a acomodar bien esa parte vieja. Las líneas tienen que ir, esas costuras que usted ve allí, tienen que ir exactamente sobre la pieza vieja. Centrado. Asegúrese de centrar todo eso. Cuando ya esté centrado, usted va a hacer lo siguiente. Va a empezar a marcar. Estire bien y marque conforme a la vieja. Si le puso marcas, usted ponga esas marcas en el material nuevo. Ahí ya está eso. Yo marqué un lado, pero al otro lado simplemente le doy vuelta para que ambos lados salgan simétricos con las mismas marcas. Como no se ve muy bien, yo lo recalco, repinto esa marca, esa línea. Y ahí está. Algo sencillo. Le voy a recortar. Muchas veces yo no recorto. Voy y coso sobre esa marca y después le recorto. Voy a cortar ahí. Y voy a cortar acá. Pongo estas marcas. Y pongo las otras marcas. Yo quiero que ambos lados, tanto el lado derecho y el lado izquierdo, sean iguales. Porque pueda que la funda no la haya estirado bien. Y le pongo las mismas marcas. Acá le recorto. No necesito eso. Eso ya está listo para coserse. Cuando edité este video, cuando compartí este video, llevaba más o menos 300 videos públicos en el canal. Ahora llevan más de 760 públicos, más todos los que vienen. No se le olvide suscribirse. Hago lo mismo que hice anteriormente. Pongo el inserto o la cara del asiento sobre la tela nueva y vamos a calcarla. No voy a marcar a todo alrededor, voy a marcar nomás el lado del motorista y conforme a ese lado yo voy a marcar el lado del pasajero. Lo estiro bien y empiezo a marcarlo. Usted va a hacer lo mismo. Pongo esas marcas. Para cortar el vinil yo utilicé las piezas del lado del motorista que tiene las mismas marcas. Ok, ya está marcado. No necesito marcar el lado del pasajero, simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente, le vamos a dar vuelta. Con esto es más que suficiente para sacar esa medida al otro lado. Golpeamos. Y ahí se alcanza a ver la marca. ¿Qué hacemos? Bueno, remarcamos y cortamos. No le mostré que recorté, pero recorté lo que, igual que hice con el respaldo, ahora voy a recoserle a todo alrededor. Estoy cosiendo el asiento. Recosiéndole, poniendo una costura a toda la orilla. Eso que ustedes ven que estoy cosiendo es el lado del donde van los cinturones. Y aquí voy a hacer lo mismo.
y le pongo la costura todo alrededor. ¿Es necesaria esta costura en esta tela, en este plisado? Sí es necesario, porque puede estirar, puede fallarle mucho a la hora de coser la banda o las piezas que van a los lados. Asegúrese de poner esa costura. Y ahí ya está listo. Va a hacer lo mismo usted con el respaldo. Si ustedes vieron, yo corté esa parte, pero no la marqué. No me vieron calcar esa parte. Simplemente es una pieza derecha que va cosida ahí. Ahí donde sale el cinturón. Y es un dedo antes de que llegue al material. Si se fijaron cómo inicié, acá lleva un doblez para engrampar. Ahí está lista esa parte. Voy a hacer el otro lado, no se los voy a mostrar. Esto que ustedes ven acá es la cola o el atraque o la parte de atrás. Estoy poniendo un vinil negro, el mismo que estoy usando en el respaldo y en el asiento. No es de otro color, como venía, no. Es el mismo vinil que voy a usar para todo. Esa parte la corté larga. Y ahí tengo ya eso. Le puse un doblez. Ok. Voy a unir todo lo que es la banda. Voy a hacerle una bastilla por la parte de abajo, donde va una varilla, y voy a ponerle un vivo. Los cortes que le hice, la función que hace es eso. Se acomoda o facilita en las curvas. Estoy uniendo las partes de enfrente con la parte en medio con la que va a los lados, y uno la otra parte. Ya tengo 3. La banda está compuesta en por 5 piezas en este tipo de asiento. Le hago una bastilla. En muchas ocasiones yo le hago esa bastilla, en otras yo le pongo como un vivo de esos que vienen ya hechos, simplemente para engrampar. Nunca dejo esa parte sin ese doblez o sin el vivo, nunca. Acá le voy a poner un material, una cercha, porque ahí va a entrar un alambre. Es blanca y el vinil es negro. No importa, ahí no se ve. La mayoría de asientos traen eso y es de otro color. Ahora lo que sigue es coserle un vivo. Y vamos a coser este vivo. El lienzo que estoy utilizando arruga un poco el vivo, o sea, la parte en medio tengo que irla acomodando, tengo que irla jalando un poquito. Porque lo arruga un poco, no entiendo por qué. Y coso, ahí ya está la banda del asiento ya cosida. Y usted va a pegar el vivo o junto con la banda al inserto. Ahí me falló la máquina, la costura esa me falló. Ustedes pueden ver de qué falló. Lo que pasó es de que cuando iba a terminar no sé qué le pasó, creo que se estaba acabando la bobina y no me di cuenta y seguí cosiendo. Y el hilo de la bobina por lo general no viene amarrado, pero en este venía amarrado y es por eso que hizo así de feo. Procure que las marcas den. Si la marca no da y la diferencia es de 1 pulgada, eso se va a ver bien feo, se va a ver bien torcido. Así es que haga el esfuerzo porque esas marcas concuerden la una con la otra. El asiento ya está cosido. Lo que sigue ahora es
seguir con el respaldo, y lo primero que voy a hacer es coserle esta calcomanía o este sticker que trae ahí a la cabecera. Y ya está una, y voy a hacer lo mismo con la que sigue. Esta parte que ustedes ven que estoy haciéndole esa bastilla es la parte del respaldo. Después de que yo cosí esa parte en el respaldo, le puse un vivo y voy a poner este vivo. Esta es parte de la cabecera. Muchas veces yo pongo ese vivo con una sola costura. La parte de vinil, el vivo y la parte de la que va enfrente, o sea, la cara. Y ahí ya está. El lienzo que yo estoy utilizando para poner ese vivo fue un lienzo de 1/4 de pulgada. Lo que sigue ahora es ponerle ya unir la parte esa, la parte de atrás de la cabecera con la parte de enfrente, o sea, lo de tela, en donde va la calcomanía. Ya tengo una cabecera cosida y ahora paso a coser la otra. Aquí, si no tiene práctica haciendo esto, le va a costar, porque lleva curva, y aparte las marcas tienen que congeniar unas con la otra. Usted notó que le puse muchas marcas, es por eso, porque lleva mucha curva. Pero ahí están ya. Ahora lo que sigue es unir esas cabeceras con la parte de enfrente del respaldo, pero antes le voy a poner el vivo a la parte de los lados. Ya tienen vivo las dos partes que van a los lados en el respaldo. Ok, ahora vamos a coser esta cabecera acá. Simplemente empiezo de una orilla, de una punta, y me voy siguiendo las marcas que tiene. Acá lleva un material abajo que es para engrampar. Se lo voy a poner de una vez con la misma costura. La marca ahí de en medio se indica de que todo va bien. Acá el view va doblado hacia el lado opuesto, hacia afuera. Es así como va. Y acá quedó todo bien. Cosí el otro lado, no se lo mostré. Ahora lo que sigue es darle la parte de arriba al respaldo, y es de vinil. Esa parte se ve. Cuando el respaldo se tira hacia enfrente se ve. Me imagino que por eso traía el mismo vinil. No traía una tela de otro color cuando lo descosí. Y ahí está cosido.
lleva otro material abajo, muy similar a ese. Y es este. Ya le cosí la bastilla. No se la mostré, pero simplemente le van a hacer un doblez en donde le puse la marca y le hice un doblez. Ese doblez es simplemente para meterle una varilla así como va el asiento. Aquí le recorto y aquí ya está listo. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, ya casi termino de coser esto. Ahora lo que sigue es unir esta pieza en el lado. Y ahí ya está cosido uno. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a unir el otro. Esta es la última pieza que falta que coser en el respaldo. Después de esto yo me voy a la mesa y empiezo a armar. Ahí está una marca. Esa es la guía que yo tengo para empezar a coser. Y me imagino de que ustedes le van a poner marcas diferentes. Lo importante es de que le pongan marcas para la hora de coser todas esas piezas. Esto ya está listo para armarse. Esa marca que le estoy poniendo ahí, eso es en donde el asiento tiene esas marcas. Esas marcas son como guía para que la funda vaya centrada. Aquí lleva otra marca. En algunos casos me toca que cortarle a la espuma simplemente para ver la marca del asiento reflejada en la espuma que concuerde con esa. Le puse una varilla. Enfrente también lleva otra varilla. La de enfrente no se la voy a mostrar, pero hay que ponerle todos esos alambres ahí. Todos. Aquí le tengo que hacer un corte porque no entra. Le cosí ahí. Es por eso que no entra. Está sellada la otra terminación. Pero ahí está. Ahí están las tres marcas que le puse. Aquí tiene que tener otra marca. Yo se la alcanzo a ver, ustedes no, por el ojo de la cámara, pero ahí están las marcas. Simplemente le recorto. Y ahora sí, a armar esta funda. Usted va a ver en el proceso de armar esta funda que no se acomoda, que está quedando arrugada, por así decirlo. Simplemente, si usted la cosió, la cortó bien, eso le tiene que quedar bien. A lo mejor si no le está quedando bien, lo que necesita es que usted la acomode bien. Y lo primero que voy a hacer es ponerle una grampa acá. Es lo primero que se hace. Ahí está. Y paso a hacer lo mismo acá. Todo esto que yo estoy usando, la grapadora manual y las grapas, usted las encuentra en Amazon en Estados Unidos, también en las tiendas de tapicería en los Estados Unidos. Si las tiendas no lo tienen, ellos se lo ordenan. Meto este material acá. Y hago lo mismo al otro lado. El material este es un poco pesado, especialmente el vinil es pesado. El tweed también es pesado. Hay tres tipos de tela de esta. Una que casi se ve de un lado a otro, como el tejido es muy ralo, pero esta no, esta es pesado. Esta tela se le pone a los carros de policía. También se le pone a algunos asientos de camiones. Claro, el cliente escoge el color. Muchas veces escoge gris, muchas veces escoge negro. Y ahí usted puede ver de que yo estoy acomodando esa funda poco a poco. Asegúrese que las costuras le queden derechas. Ya como de un lado y ahora voy a acomodar el otro lado. Usted va a empezar a meter esa funda de la parte de enfrente. Nunca empiece de atrás. Si empieza a armarlo de atrás sería como empezar al revés. Y la funda ya está puesta, pero yo le jalo porque veo de que tiene una arruga. Arrugas pequeñitas o dobleces pequeñitos le pueden salir con agua caliente o con el steamer o incluso con la plancha. Si la arruga es muy notable,
no le va a salir. Ok, voy a empezar a engramparlo. No hay una regla que diga que usted tiene que empezar de enfrente o de atrás a armarlo. No. Puse una grampa atrás y yo voy a hacer lo mismo atrás, pero al otro lado. Ahí está. Y así lo voy a ir armando todo. Si usted nota cómo se está acomodando, la banda no está quedando arrugada. Si usted no la sabe cortar, eso le va a quedar arrugado, especialmente en medio. Y le va a poner muchas grapas. Ahora se le voy a jalar acá. Y así usted lo va a terminar de engrampar. Y ahí está el asiento, simplemente quiere que se acomode un poquito más, pero usted puede verlo. Al comienzo eso estaba bien arrugado. No eran arrugas, eran como dobleces. Una cosa es que la funda esté arrugada, otra es que el material esté marcado. Se marca porque cuando usted lo mete, lo fuerza en la máquina, lo dobla hacia un lado, lo dobla hacia adentro o hacia afuera, y es ahí en donde se marca. Pero eso le sale. Eso usted le pone agua caliente, eso le sale. Y si le pone el steamer, mucho que mejor. Pero me imagino de que muchos de los que están viendo este video no tienen una máquina con la que puede aplicar vapor. Y ahí está el asiento. Voy a armar el respaldo. Cuando yo tapicé este asiento, el sol me daba en la mera cara. Y ustedes pueden verlo ahí de que el sol está entrando. Durante el año hay varios meses que el sol da exactamente ahí en la mesa. Hay como 2 meses que el sol da ahí. En el resto del año no da. Es porque la tierra se mueve. Ok, para armar este respaldo simplemente yo lo empiezo a meter de arriba hacia abajo y así lo voy a ir engrampando. Trae 4 cerchas y usted va a asegurarse de que esas cerchas se engrampen con el respaldo. Asegúrese que la grapa agarre bien ahí, porque la grapa ahí en donde voy a engrampar muchas veces se sale. Se sale y se ve bien fea esa parte si no está bien engrampado. Y hago lo mismo al otro lado. Ahí está en medio. Y acá también. Acá le marco acá que esas marcas tienen que dar ahí. Lo pongo al piso para apoyarme mejor y hacerle mejor fuerza. Y así me voy acomodándolo. Le acomodo una esquina y le acomodo la otra. Y acomodo la funda. Ahora lo que sigue es engrampar. En esta ocasión voy a utilizar una engrampadora neumática. Tengo un video relacionado a engrampadoras. Simplemente búscalo bajo engrampadoras.
bajo herramientas. La lista de reproducción creo que está bajo herramientas. Y así es mucho más fácil, mucho más eficiente utilizando esta herramienta. Alguien me dijo de que el utilizar este tipo de herramientas es para personas vagas, pero no es así. Simplemente yo lo hubiera podido hacer todo manual, me hubiera llevado mucho más tiempo y con esto sale más rápido. Es uno mucho más eficiente. Y para gente de negocio, entre más rápido sale el trabajo es mucho que mejor, porque uno puede empezar otro trabajo. Allí está engrampado. Rápido, ¿verdad? No todo el tiempo se puede usar esa engrampadora. Muchas veces hay que engramparlo manualmente. Ahí está. Está esa funda. Lo que sigue ahora es pegarle una buena limpiada, a sopletearlo, ponerle aire a presión, o ponerle jabón, o ponerle gasolina para que salgan esas marcas. Y ahí usted lo va a armar. Acuérdese cómo usted desunió esas partes y usted las va a unir para atrás. Ya está unido todo. No le mostré esa parte, pero ahí está el asiento ya terminado. Nota que tiene como el material como que está doblado. En esta tela eso es normal que se haga. Simplemente se le pone un poquito de agua caliente. Es todo lo que necesita. Ahí está listo este asiento. Si usted se está enseñando lo que es tapicería, pueda que este trabajo o un trabajo similar a este se le complique. Y pensará, oh, está bien difícil. Déjeme decirle algo. Todos pasamos por eso. Lo que usted necesita es un poquito más de práctica. Y con el tiempo usted va a notar de que este trabajo está fácil. Y van a ver algo otros que se le van a hacer más difíciles. Les mencioné al comienzo del video de que este trabajo lo tenía en el canal desde hace varios años. Y estaba formado por 4 videos. Parte 1, parte 2 y así hasta llegar a la parte número 4. Aparte de eso estaba en inglés y español. Uniendo esas 4 partes el video o este trabajo duraba aproximadamente 2 horas y media. Sé muy bien de que la mayoría de las personas que ven mis videos los ven en sus dispositivos móviles, en sus teléfonos. En algunas partes del mundo o en algunos países los datos móviles son caros. Es eso lo que me llevó a mí a reeditar este video y hacerlo solamente en español y a poner esas 4 partes en una sola. Aquí está. También les quiero mencionar de que si ustedes me ven de continuo, me siguen de continuo en mi canal, han notado las tomas de los videos recientes que son mucho mejores que estas. Este video no es que esté mal editado, es simplemente cuando yo filmé este video no tenía experiencia filmando y filmaba mal. Es eso. Con el paso del tiempo uno va mejorando. Es lo mismo usted que se está enseñando tapicería. Pueda que no haga las cosas bien y es entendible porque se está en ese proceso de enseñar, de aprender. Pero con el paso del tiempo usted va a hacer cosas mucho mejores a las que está haciendo hoy en día. Muchas gracias por haber visto este video. Aquí está solo en español.